Bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver, solamente para complementar lo que se ha visto ya en la clase anterior, sobre la ecuación diferencial inexacta, ¿no? Hemos visto cómo determinar el factor integrante para que una ecuación diferencial que no es exacta se transforme en exacta. Hemos visto tres casos con los que podríamos determinar un factor integrante. Vamos a ver otro factor integrante. Otra forma, digamos, de cómo obtener el factor integrante. ¿Me están escuchando bien, jóvenes? ¿Se observa la diapositiva? Sí, ingeniero. Ya, gracias. Gracias. Bien, entonces, eh, otra forma, digamos, de factor integrante, donde el factor integrante depende también de las dos variables, puede depender de las dos variables, de x y y. En este caso vamos a hallar un factor integrante en función de z. En función de z, con esta fórmula, podemos hallar un factor integrante en función de z. Pero sabiendo de que z es una función que está en función de dos variables, de x y y. O sea, lo que queremos es hallar un factor integrante u, ¿eh? Que está en función de z, pero a su vez z está en función de x y y. Es un poco aplicando la regla de la cadena, ¿no? Eh, el factor u está en función de z y z está en función de x y y. Pues con esta fórmula lo que hacemos es obtener el factor integrante en función de z. Vamos a ver un ejemplo para demostrar esto. Tenemos aquí la ecuación diferencial de primer orden. Nos piden resolver si admite un factor integrante de la forma u igual a phi, se es igual a una función phi que está en función de x por y. O sea, el factor integrante u está en función de x por y. No nos dice que esto es el factor integrante, sino nos dice de que la ecuación diferencial admite un factor integrante de esta forma. Entonces debemos hallar también ese factor integrante que está en función de x por y. Muy bien. La ecuación sabemos que es inexacta, ¿no? Es por eso que nos da un factor integrante u, porque nos dice que admite un factor integrante de esta forma. De todos modos, vamos a verificar si la ecuación es inexacta. Identificamos la función m y n. Bueno, aquí hay un error, esto debería ser m, y lo otro sería la función n. Entonces, derivamos m con respecto a y, y tendríamos que va a ser menos 6 sobre y al cuadrado. Y la derivada de n respecto a x
Tendremos 2x sobre y menos 3y sobre x al cuadrado. Vemos que las dos derivadas son diferentes, por lo tanto la ecuación no es exacta. Disculpen, joven. Bueno, la ecuación no es exacta. Entonces tenemos que buscar un factor integrante para convertir la ecuación a una ecuación exacta. Pero según el problema me dice, la ecuación diferencial admite un factor de esta forma. Entonces considero eso, digo, si el factor integrante u es función de x por y, lo que hago aquí es, digo, ¿no? Sea z, otra variable z, igual a x por y. O sea, igual al que está aquí dentro del paréntesis, ¿no? ¿De acuerdo? Y de aquí puedo obtener la derivada de z respecto a x, que va a ser y la derivada de z respecto a y, que es igual a x. Teniendo esto, puedo aplicar la fórmula, puedo aplicar esta fórmula para hallar un factor integrante en función de z. Dado que todos estos términos son conocidos, ¿no? Derivada de m respecto a y, lo tenemos por aquí. Derivada de n respecto a x también. La función n es conocida, la función m también. Y estas derivadas de z respecto a x, lo tengo aquí, y la derivada de z respecto a y. Todo es conocido, lo reemplazo aquí en la fórmula, y tengo que hallar un factor integrante en función de z. ¿De acuerdo? Reemplazo. Bueno, y luego solamente hay que tratar de simplificar, ¿no? A su mínima expresión. Se simplifica y tendríamos, perdón, tendríamos esto de aquí finalmente, que va a ser igual a 1 sobre x por y. Se ha simplificado a su mínima expresión. Pero como estamos hallando un factor integrante en función de z, significa de que este segundo miembro, ¿no?, también debe quedar en función de z. Debe quedar en función de z. Entonces tratamos de expresar este segundo miembro en función de z. Y como tenemos aquí este término x por y x por y sabemos de aquí de que es igual a z, entonces podemos reemplazar aquí en vez de x por y z, y tendría ya todo esto en función de z. En función de z. Y de aquí obtengo el factor integrante. Primero que tengo que hacer es integrar ambos miembros, y la integral de esta derivada, y debajo tenemos la función, eso va a ser logaritmo de z, ¿no? Y la integral de 1 sobre z también será logaritmo de z. De aquí determinamos el factor integrante u en función de z. Nuevamente va a ser u en función de z, va a ser igual a z, ¿no? Esto vendría a ser mi factor integrante, pero en función de z. Pero yo no necesito un factor en función de z, sino necesito un factor en función de x y y. Entonces, simplemente sustituyo mi factor integrante u en función de x, y va a ser igual a z. Z sabemos que es x por y, nada más. Y esto vendría a ser el factor integrante. ¿De acuerdo? El factor integrante en función de x y y.
Bueno, y luego habría que multiplicar la ecuación diferencial por el factor para que la ecuación se transforme en exacta y luego lo resolvemos, ¿no? Bueno, la solución final, la solución general de esta ecuación es esto de aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Ingeniero, disculpe, ¿podría poder explicar solamente la diapositiva anterior a esta resolución? Perdón, no le escuché muy bien. No, le decía si podría volver a explicar la diapositiva anterior. Esta se entendió muy bien, pero la anterior no la logré comprender mucho. Ya. ¿Esta parte del ejercicio o la parte teórica? Esa es la parte, ingeniero. Por eso, Perdón. solamente para verificar la ecuación, ingeniero. No, sí, ingeniero, sí la entendí. Solamente que el internet me estaba dando mal y pensé que había otra resolución anterior. Ah, ya. Ya. Bueno, entonces esto es una forma de determinar un factor integrante en función de z, ¿no? Pero esta fórmula también se puede utilizar como una fórmula general, que puede sustituir incluso a las fórmulas o a los casos que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Si hemos hallado un factor integrante en función de x, hemos hallado también un factor integrante en función de z y un factor integrante en función de las dos variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta ecuación, ¿no? Supongamos que no me dicen que la ecuación admite este factor integrante, ¿no? De esta forma. Y yo quiero hallar el factor integrante. Entonces lo que hago es, voy a utilizar esta fórmula para hallar un factor integrante en función de z, eh, donde esa función z, que no es desconocida, lo puedo suponer, ¿no? O sea, es un método, digamos, de prueba y error, es un método de tanteo. De tal manera que si, por ejemplo, yo digo sea z, si z es igual a x más y, ¿no? Sea z igual a x más y. O sea, yo estoy suponiendo esa función. Y luego derivo, ¿no? Derivo z con respecto a x, ¿no? Tal como lo he hecho aquí. Lo derivo y luego se reemplaza en la fórmula. Al reemplazar en la fórmula, lo que tenemos que tratar es que todo el segundo miembro quede en función también de z, porque estamos hallando un factor en función de z, ¿no? Entonces, si todo quedaría en función de z al final, entonces sí es posible determinar el factor integrante, ¿no? Utilizando o sea, para esa función z sí se puede hallar el factor integrante, ¿no? O sea, en resumen, lo que se hace aquí es suponer una función z. Puedo suponer cualquier función z en función de x y y, o puede ser también una sola variable, de tal manera que al reemplazar en la ecuación, en la fórmula, al final me quede en función de z. Si me queda en función de z, entonces puedo hallar el factor integrante. Entonces este método aplica un poco el método del tanteo, ¿no? Hay que ir tanteando o suponiendo
algunas funciones z, con la cual podría obtener el factor integrante. Bueno, pero para este curso, los problemas que vamos a desarrollar con este tipo va a ser similar a esto, ¿no? Cuando nos dice resolver la ecuación, si la ecuación admite un factor integrante de esta forma, o puede ser de otra forma también. Pues en esos casos vamos a utilizar este factor integrante en función de z. Pero la última Si no parte me no la dicen entendí mucho. qué parte, La parte donde se reemplaza z, el factor integrante. No sé si podría volver a explicar, por favor. ya. O sea, como le decía, ¿no? Es para este problema, ¿no? ¿Se refiere o para otro? Para la siguiente diapositiva. Ujú, ahí Ya. al final. O sea, aquí, en esta parte, como vamos a hallar un factor integrante u en función de z, entonces hacemos que z sea x por y, ¿no? Luego se deriva z con respecto a x y z con respecto a y se reemplaza en la fórmula. Reemplazando en la fórmula, nos va a quedar así, y lo que hacemos es tratar de simplificar a su mínima expresión. Simplificando nos queda así. Entonces, sabemos que x por y es igual a z, ¿no? Pues esto lo reemplazo aquí, que sería z. Entonces, de esta ecuación, lo que tengo que hacer es eh, integrar. Integro ambos miembros, y la integral de este primer término va a ser, bueno, la integral, en el numerador tengo la derivada, y en el denominador tengo la función. Y esta integral es logaritmo. Logaritmo de u en función de z. Y la integral del segundo miembro sería también logaritmo de z. Logaritmo de z. Aquí aplico la función exponencial a ambos miembros. Aplicando la función exponencial, voy a determinar el factor u en función de z, que va a ser z. Z nada más. Pero como yo requiero un factor integrante en función de x y y, simplemente lo reemplazo, ¿no? Lo reemplazo. Sabemos que z es x por y, ¿no? Entonces esto vendría a ser el factor integrante en función de x y y. Como vemos, es un factor que está en función de x por y. O sea, ahí este término x por y. ¿De acuerdo? O sea, el factor contiene un término x por y. Puede contener más de este término, ¿no? Pero tiene que contener así esta forma de factor, porque eso es lo que me dice al inicio, que el factor integrante está en función de x por y, de este término x por y. Entonces aquí hemos obtenido que efectivamente el factor está en función de x por y. Muy bien, y luego ya pues hay que multiplicar la ecuación por este factor, y la ecuación se va a transformar en exacta. Y de ahí ya sabemos resolverlo. Bueno, y resolviendo la ecuación nos va a quedar así finalmente la solución, que es la solución general de la ecuación diferencial.
Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bien, si no hay preguntas, tenemos ahí 2 ejercicios propuestos. Por favor, si lo pueden resolver y luego lo pueden presentar y lo exponen. Traten de desarrollar estos ejercicios siguiendo el mismo procedimiento que hemos indicado. ¿De acuerdo, jóvenes? A ver, traten de desarrollar, todavía tenemos tiempo. Pero lo Su participación a partir de aquí en adelante va a ser ya se va a considerar para la segunda tarea académica, ¿sí? Va a formar parte de la segunda tarea también. Entonces, por favor, participen. ¿Alguien preguntaba algo? Ingeniero, ¿puede poner los ejercicios, por favor? Ya. Ahí lo tienen también en la plataforma, las diapositivas. Ingeniero, disculpe, de la semana 8 no ha subido las diapositivas al talón. Ya. Ya lo voy a revisar, lo voy a revisar y luego lo actualizo. Ya, ingeniero, gracias.
Ingeniero, disculpe.
Bien, jóvenes, a ver, ¿alguien ha terminado? A ver, ¿alguien ha desarrollado? ¿Tiene un avance? ¿Puede presentarlo? Un avance, ingeniero. Solo me faltaría multiplicar el factor integrante con la ecuación general. Un avance, ingeniero. Mi avance, Solo dice ingeniero. avance. Dice avance, Yo también, ingeniero. ingeniero. Yo también Pero tengo un avance, ingeniero. yo también tengo un avance, ingeniero. A ver, presente Junior. Ya, un momento, por favor. ¿Soy ingeniero? Hay que ampliar un poco más. Ahí. Ya, ahí está mejor. Ya, de la ecuación diferencial, este es el problema del ejercicio 1, en la cual me dicen que el factor integrante es u es igual a phi multiplicado por x al cuadrado más y cuadrado. Ya, lo que voy a hacer es que separar para la ecuación m y n para ver si es exacto o inexacto. Y el cual me doy cuenta que es inexacto. Entonces, utilizando el factor integrante, voy a hacerlo con el miembro, unirlo para que sea el factor z, y el cual cada diferencial de z respecto a su diferencial x y y, voy a obtener que sea 2x y 2y para cada miembro. Y bueno, ahora utilizando la ecuación que dio, voy a reemplazar los valores que ya saqué. Y reemplazando esos valores voy a tratar de ordenarlo y simplificarlo hasta obtener esta ecuación aquí. 1 sobre x al cuadrado más y cuadrado, pero esa constante, esa fracción lo voy a sacar para poder sacarlo fuera del logaritmo. Lo que me sale en esta manera, menos 3 medios del logaritmo de z, donde me doy cuenta que el phi su valor sería menos 3 medios, y este sería el factor integrante para poder multiplicar la ecuación diferencial.
Hasta ahí avancé, ingeniero. Ya. Pero no sería menos 3 medios, sino que tendría que ser z elevado a la menos 3 medios. Claro, ¿no? Sí, me estoy dando cuenta de mi error. Disculpe, ingeniero. Ya. Muy bien, Jesús. Ingeniero, buenos días. Ingeniero, ¿podría presentarle mi avance de la 2, por favor? Ya, presente. Puede presentar a Fiorella. Ya, ingeniero, ¿me puede escuchar? Sí, la escucho. Ingeniero, ya. En la ecuación 2 nos da que la ecuación diferencial es 3y al cuadrado menos Sí, lo estoy x. escuchando. ¿Se puede ver la pantalla? Amplíalo un poco más, por favor, no se ve. Ahora sí. Un poco más. Ahora sí, ingeniero. Ya, ahí está mejor. La ecuación diferencial es 3y al cuadrado menos x, todo multiplicado por la diferencial de x, más 2y al cubo menos 6x diferencial de y igualado a 0. Y nos da que z es igual a x más y al cuadrado. Sabemos que la ecuación es inexacta, pero igual vamos a verificar. El primer miembro, el que está al costado del diferencial de x, va a ser m, y el segundo va a ser n, que es 3y al cuadrado menos x. Su derivada parcial respecto a y va a salir 6y. Y en la n, que es 2y al cubo menos 6xy, su derivada parcial en x es igual a menos 6y. Luego vamos a verificar también sobre la función en u, sea z, que va a ser x más y al cuadrado, y su derivada parcial de z respecto a x va a ser 1, y la derivada parcial de y es igual a 2y. La fórmula que usted nos explicó, y lo reemplazamos. Como respecto de la derivada parcial de y me sale 6y, y el otro me sale menos 6y, y aquí como es negativo lo puse positivo. Luego voy a multiplicar la ecuación de n por la derivada parcial de z respecto a x, que es 1, menos la derivada parcial de, perdón, m por la derivada parcial de y, que es igual a 2y. Simplificando, me quedó 6 sobre y al cuadrado menos 3x al cuadrado menos 2x, y ahí me quedé, ingeniero. Ya. ¿Qué es lo que harías luego? Estaba tratando de simplificar, pero en x, y, para ponerlo en z. Ujú. Tiene que quedar en términos de z, ¿no? Exacto, ingeniero. Ya, gracias. Gracias, ingeniero. Número 1. Ingeniero, ¿podía Ok. dar un repaso de lo que avancé? Ingeniero. A ver, Noemí, pasa presente. Ya, ingeniero. Un toque. Luego, Jordan, Cristian. Cabe y se vale también, ingeniero.
Y luego Nehemías. Estoy compartiendo mi pantalla. Logra ver. ¿Me escucha, ingeniero? Ya, está bien ahí. Ya, Continúa. nos dan la función de x menos xy, todo por la diferencial de x más y más x al cuadrado por la diferencial de y, que es igual a 0. Sabemos que es inexacta, pero de todas maneras verificamos para saber el m y el n. Sabemos que m es x menos igual a x menos x por y n y más x al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es sacar la derivada parcial de m respecto a y, que aquí sería menos 1, y para n, la derivada parcial de n respecto a x, que sería 2x. Entonces vemos que la ecuación diferencial no es exacta. Como dato tenemos que la función nu es igual a y por x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es, entonces sea z va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí vamos a sacar también la derivada parcial de z respecto a x, que nos para n, que sería igual a 2x, y sacamos la derivada parcial de z sobre respecto a y, que va a ser igual a 2y. Aquí tenemos la formulita, donde vamos a reemplazar el m y n y el z. Reemplazamos menos x al cuadrado menos 2x entre y menos x al cuadrado por 2x menos x menos x al cuadrado por 2y. Aquí resolvemos, que sería menos 3x, hacemos la multiplicación y nos sale esto, y por consiguiente pues eliminamos aquí y seguimos resolviendo y nos va a salir así. Y x con x se van, ya al final nos queda menos 3 entre 2 por x más 2 más y al cuadrado. Como sabemos que esto nos dan como dato z, entonces quedaría menos 3 todo sobre 2z. El paso siguiente es integrar. Integramos la derivada de u respecto la función u respecto a z. Entonces reemplazamos, pues aquí, todo esto menos 3 entre 2z. Integramos, nos va a salir así, logaritmo natural de u de la función de z, que sería igual a menos 3 medios. Aquí pues lo sacamos, menos 3 medios allá afuera y el logaritmo natural de z. Ya. Entonces, lo que hacemos es, pues, aquí, seguimos integrando. E va a ser e elevado al logaritmo natural de u de la función de z, que va a ser igual a e elevado al logaritmo natural de z, todo esto también elevado a los menos 3 medios. Ya, entonces, la función z nos quedaría z a la menos 3 medios. Y aquí la función z, pues, la función 1 menos z, me sale así, ingeniero, ahí me quedé, siguiendo sus pasos. Al final quedaría x al cuadrado más y al cuadrado, menos 3. Me faltaría multiplicar la ecuación diferencial por el factor integral. ¿Y qué debe suceder cuando multiplicas por el factor integrante con la ecuación diferencial? Vamos a obtener la ecuación exacta. No me acuerdo. La ecuación La ecuación diferencial, ingeniero, no, exacta tendría que ser. Sí, exacta, ¿no? sí, ingeniero, es exacta. La Claro. ecuación diferencial, exacta. Cuando tú multiplicas el factor integrante por la ecuación diferencial, la ecuación se debe transformar en exacta, ¿no? Es el Sí, objetivo. ingeniero. Ujú.
Ya, Y gracias. eso me faltó, de ingeniero. A ver, luego, Ingeniero, eh, yo también puedo ¿quién iba a compartir la presentar? Yo, ingeniero Loyola. No, dijimos alguien el orden. Ya, Loyola. ¿Se logra ver, ingeniero? Hay que ampliar. ¿Ahí está bien? No, hay que ampliar un poco más, ¿eh? Ahí, Ya, ahí correcto. está mejor. Ya, Ya, bueno, tenemos la ecuación diferencial que nos dan con un factor integrante que es igual a phi sobre paréntesis, x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es separar la ecuación con m y n, sabiendo que m es x menos xy y n es igual a y menos x al cuadrado, más x al cuadrado, perdón. Entonces sacamos la derivada parcial en respecto a y respecto a x, que nos sale menos x en lo que es respecto a y en respecto a x nos sale 2x. Entonces sabemos que esta ecuación diferencial no es exacta. Entonces, para saber, para seguir con lo siguiente, tenemos que utilizar el factor integrante que, bueno, nos da que es phi sobre paréntesis x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, esto nos hace entender que es igual a z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, para poder sacar la derivada parcial de x y y, sabemos que la derivada parcial en x nos sale 2x y en la derivada parcial nos sale 2y. Entonces, reemplazando la fórmula, sabemos que la derivada parcial en z es igual a menos x menos 2x sobre el paréntesis de x más x al cuadrado por 2x menor de x menos xy más, por 2y. Entonces, sacando el resultado total, vemos, dando los signos, y vemos el resultado total que sería menos 3x, menos 3 sobre 2 paréntesis x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, lo que utilicé es sacar la integral del factor integrante de z, que sabemos que es menos 3 sobre 2, 2z, ¿no? La derivada de z. Entonces sacamos la exponencial, que es igual al logaritmo natural del factor integrante de z, que es igual a menos 3 sobre 2 logaritmo natural de z. Bueno, y hasta ahí me quedé, ingeniero. ya, correcto. ingeniero, puedo presentar yo. Yo también, ingeniero. A ver, Nehemías, continúe. Ya, ingeniero. ¿Se puede ver, ingeniero?
Está cargando. Ahora, ingeniero. Ya, ahí está mejor. Ya. Yo le hice el ejercicio 1. Nos da la ecuación diferencial y nos da la 1. Entonces, teniendo esto, vamos a decir que sabemos que la ecuación diferencial es inexacta, ¿no? Pero lo vamos a verificar. Entonces, integramos m, la hacemos de integral al parcial de m respecto a y nos va a dar menos x, ¿no? Lo que hacemos primero es separar en m y n. M siempre va a estar acompañado del diferencial de x y n del diferencial de y. Entonces, haciendo la integral, derivamos parcialmente y nos va a salir menos x y la deriva parcial de n sobre x nos va a salir 2x. Entonces, decimos que la ecuación diferencial no es exacta. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, decimos que si u es igual a phi por x al cuadrado más y cuadrado, entonces vamos a decir que z va a ser igual a x al cuadrado más y cuadrado, todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora, derivamos parcialmente a z respecto a x y nos va a salir 2x y haciendo la derivada parcial de z respecto a y nos tenemos 2y. Ahora, tenemos una fórmula y ya tenemos todos los datos, no solo reemplazaríamos los datos. Ya, y nos quedaría, ¿no? Menos x, menos 2x entre y más x al cuadrado por 2x, menos xy por 2y. Resolviendo todo esto, vamos a tener, multiplicamos abajo, ¿no? 2x por y sería 2xy, y sería 2x al cubo menos 2xy más 2y al cuadrado. Anulamos 2xy porque tenemos un positivo y negativo, y nos quedaría menos 3x sobre 2x al cubo más 2xy cuadrado. Ahora factorizamos 2x para poder tener la z. Entonces tendríamos 2x multiplicado por x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, como sabemos que x al cuadrado más y cuadrado vale z, integramos, ¿no? Al final, la derivada u sobre u va a ser igual a menos 3 medios por 1 sobre z, ¿no? Porque ya sabemos que x al cuadrado más y cuadrado vale z. Entonces, integrando, vamos a tener logaritmo natural de u de z igual al logaritmo natural de z. Resolviendo todo, nos va a quedar al final que u de x al cuadrado más y cuadrado va a ser igual a z menos 3 medios por x al cuadrado más y cuadrado. Ese sería nuestro factor integrante. Ahí nada más me quedé, ingeniero. Ya, correcto. Ingeniero, yo puedo presentar ahora. Ingeniero. A ver, Ani, presente. ¿Se puede ver, ingeniero? Está cargando, ¿no? ¿Ya se ve? Sí, hay que ampliar. Ya, ahí está mejor. Es el ejercicio número 1. Bien, nos dice que x menos xy de dx más y más x al cuadrado de dy es igual a 0. Y también nos dice que su factor integrante es de u es igual a phi por x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ya esto ya está con la forma, ¿no? Esta es la primera parte m y la segunda parte n. Derivamos parcialmente m con respecto a y me sale menos x. Y derivé
diferencialmente n con respecto a x y me sale 2x. Entonces ahí comprobamos que es una ecuación diferencial inexacta, ¿no? Ya. En cuanto al factor integrante, nos dice que q es igual a phi por x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, z va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces derivamos parcialmente z con respecto a x, me sale 2x, y z con respecto a y, ¿no? Vamos a derivar parcialmente con respecto a y. 2y me sale. Aplicando la fórmula, es la derivada parcial de n con respecto a y, es menos x, menos la derivada parcial de n con respecto a x, que es 2x, entre n, este es nuestro n, que es y más x al cuadrado, por la derivada parcial de z con respecto a x, que es 2x, menos m, que es x menos xy, por la derivada parcial de z con respecto a y, ¿no? Que es 2y. Resolviendo esta operación, me sale 3 sobre x al cuadrado más 2y al cuadrado. Esto lo he factorizado, me sale 2x al cuadrado más y al cuadrado. Esto le puesto el valor de z. Entonces es menos 3 sobre 2 por z, ¿no? Integrando, me sale la logaritmo de u de z, y ese es igual a menos 3 medios logaritmo natural de z, ¿no? Esto va a pasar como exponente y me sale que z es menos 3 sobre 3 medios. Y eso va a ser igual 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora integramos. Bueno, aquí está el factor integrante que multiplicamos con la operación principal. Y esto me tiene que dar una ecuación exacta, ¿no? Una ecuación diferencial exacta al derivar parcialmente. Hasta ahí he concluido. Ya, muy bien. Gracias, Andy. Bien, ¿alguien más va a presentar? Ingeniero, buenos días, ingeniero. Yo tengo la solución, ingeniero. Estoy tomando fotos recién. Ya. Mientras se prepara, ¿alguien más quiere presentar? Ingeniero, una consulta. Sí, Lincoln. Ya, ingeniero, cuando yo multiplique el factor de ¿Cuál es tu integración, consulta? ya cuando yo multiplique el factor de integración con la ecuación diferencial y luego hallo los m y n, y en este caso lo derivo parcialmente, ¿sí o sí tienen que ser iguales? Claro, tiene que quedar ya como una ecuación exacta. Ya, mira, en el caso problema 1, yo comparé con la respuesta que hallaron, porque también hay la misma respuesta del factor de integración, y lo multipliqué y como que no llega la respuesta al momento de derivarlo. Eso significa que está mal la resolución anterior. Puede ser, ¿no? Habría que revisarlo bien. Claro. Puede ser que esté mal efectuado el factor integrante, pero la ecuación tiene que transformarse en exacta, pues una vez que se ha multiplicado por el factor integrante. Ya, ingeniero, una Hay que consulta más. revisar, ¿eh? Ingeniero, del tema anterior, de lo que es el tema inexactas,
Cuando se hallaba un factor de integración, antes de hallarlo, dicha función tenía que estar en una sola variable, ya sea en X o sea en Y. Pero en el caso de los ejercicios que dejó, los últimos problemas a partir del 40, 41, 42 y 44, tenían que cuando tú hacías todas las operaciones, al final llegaba en dos variables. Y es decir, que tu U te salía en X y en Y. ¿Entonces está bien o no es posible? Claro, o sea, el factor integrante puede estar en función de las dos variables, pues, ¿no? En tanto de X como de Y. Para eso tendrías que utilizar el caso 3, ¿no? Claro, muchas gracias, ingeniero. Muy bien. A ver, ¿alguien más va a presentar? Y ingeniero, ya lo descargué ya. Ya, John, a ver, preséntalo, el último. Se está bien, ingeniero. Sí, está cargando. Se nota. Ya, amplíale un poco más. Hay que ampliar, ya no se nota ya. Ya, ahí está mejor. Ya. Está un poco lento, ingeniero. Ya. Con la ecuación diferencial nos dan que es x menos menos xy por diferencial de x más y más x al cuadrado por diferencial de y igual a 0, y nos dan además una función, ¿no? U que está representado por x al cuadrado más y al cuadrado, todo es en una función, ¿no? Y llamémosla m por teoremas ya anteriormente visto, a x menos xy y n y más x al cuadrado. Si hacemos su respectivo diferencial, derivadas parciales a cada uno, vamos a obtener que derivada de m respecto a y es menos x, derivada de n respecto a x es 2x. Y reemplazando en la fórmula anterior, además nos dice que u es igual a phi por x al cuadrado, phi en función de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces llamemos la z a x al cuadrado más y al cuadrado. Y luego aplicamos otra vez derivada parcial respecto a x, respecto a y, ¿no? A z. Y reemplazamos en la fórmula, ¿no? Anterior que ya en la clase actualmente hemos visto. Y nos vamos a obtener que reemplazando, mejor dicho, menos x menos 2x dividido entre y más x al cuadrado por 2x menos xy por 2y, ¿no? Y haciendo las operaciones nos va a salir que derivada de u en función de z respecto a u por función de z es igual a menos 3 por 2x al cuadrado más 2y al cuadrado. Y de acá pueden sacar factorizando 2, nos queda 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado, pero esto es z, ¿no? Estamos llevando una función que solo depende de z. Y nos quedaría esta forma, ¿no? Integrándolo como u' de función de z es una derivada, claro, está una derivada en función respecto a z, despejamos z y obtenemos que nos va a salir el logaritmo natural de u en función de z es igual a menos 3 medios por logaritmo natural de z, y este menos 3 medios le elevamos como exponente por ley de los logaritmos, ¿no? Y haciendo exponencial estos logaritmos se van a eliminar. Entonces, en este caso nos sale que es z elevado a la menos 3 medios.
Bueno, haciendo varias operaciones, reemplazando que z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, vamos a tener que el factor integrante es x al cuadrado más y al cuadrado, todo elevado a la menos 3 medios. Ingeniero, también tengo la solución, ingeniero. No se descargó. A ver. No sé si es- Ya, esto sí. Ya, acá, ingeniero. Como íbamos allá del factor integrante, lo multiplicamos a la ecuación diferencial, ¿no? Y haciendo los cálculos y las operaciones respectivas, o sea, aplicando la derivada parcial, ¿no? Llamemos la M1 al que le acompaña diferencial de X y N1 a la diferencial de Y, ¿no? Y haciendo sus derivadas parciales nos sale que es igual a menos X al cubo más 2XY al cuadrado menos 3XY. Todo eso dividido entre la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado sobre 5, ¿no? Todo elevado a la quinta. Y la derivada parcial de N respecto a X, otra vez, ¿no? Hallando su derivada parcial nos va a salir igual, ¿no? Igual al de anterior, al de M y el N. Quiere decir que la ecuación diferencial en este caso es exacta, ¿no? Y haciendo nuevamente operando como ya hemos visto en las clases anteriores, nos va a salir que la función es función, o sea, en este caso vamos a integrar respecto a X agregando una función en Y, ¿no? Que únicamente depende de Y. Ya, como ya tenemos la función que es 1 menos y multiplicado 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más g de y aplicamos la derivada parcial respecto a y, ¿no? Como esta función es exacta, también tiene que ser igual a, en este caso, a n. Y al igualarlo, nos va a salir que estos se van a eliminar, ¿no? Por ende, solamente g de y nos sale una constante. Y al reemplazar en la función que anteriormente era y menos 1 dividido entre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, o sea, despejando, como este está igual a 0, es una constante, ¿no? La constante será igual a y menos 1 dividido entre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ingeniero. Claro, los demás pasos, ingeniero, lo obvié ya porque creo que ya hemos visto en clase anterior. Ya, correcto, John. Gracias. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces nos quedamos aquí y hay que seguir practicando, por favor. Para la asistencia pongan sus apellidos en el chat. De ahí voy a tomar la asistencia. Bien, nos quedamos aquí, jóvenes. Hasta la próxima clase.